Iniciemos nuestra actividad programada para el día de hoy, un tema de actualidad y presente en nuestro día a día, y que a pesar de ser de actualidad, sus inicios datan de muchísimos años atrás, desde que el hombre necesitó contar. Sin más preámbulo, hablemos de el Día de la Informática. Todos los 9 de diciembre se celebra el Día Mundial de la Informática, una fecha para rendir homenaje a una herramienta que ha revolucionado el ordenamiento de la información. El término proviene del alemán informática, el cual fue acuñado por el ingeniero eléctrico Carl Steinbuch en 1959, en la contracción de las palabras information y automatic. Para continuar, entendamos ¿qué es la informática? Esta disciplina se inició dentro del campo de las matemáticas y la física. Debido a su gran importancia, fue adoptada por los sectores empresariales, centros de salud, centros educativos, entre otros. Observemos el siguiente video para ampliar este concepto. ¿Qué es la informática? La informática es una ciencia que estudia métodos, procesos, con el fin de almacenar, procesar y transmitir información y datos en formato digital. La informática se ha desarrollado rápidamente a partir de la segunda mitad del siglo XX, con la aparición de tecnologías tales como el circuito integrado, Internet y el teléfono móvil. El vocablo informática proviene del alemán Informatik. Pronto, adaptaciones locales del término aparecieron en francés, italiano, español, rumano, portugués y holandés, entre otras lenguas, refiriéndose a la aplicación de las computadoras para almacenar y procesar la información. El término es una contracción de las palabras information y automatic, en español, traducido como información automática. En lo que hoy día, dentro de lo que conocemos como informática, confluyen muchas de las técnicas, procesos y máquinas, ordenadores, que el hombre ha desarrollado a lo largo de la historia para apoyar y potenciar su capacidad de memoria, de pensamiento y de comunicación. En el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, se define informática como conjunto de conocimientos científicos y técnicas que hacen posible el tratamiento automático de la información por medio de ordenadores. Esta celebración no nació porque sí. Todo en la vida tiene su razón de ser, y el Día de la Informática no es la excepción. La celebración de este día se debe al nacimiento de Grace Hopper, septiembre 12 de 1906. La primera mujer en la industria de la computación. A esto se suma ser una de las pioneras del área y responsable de contribuciones importantes para el desarrollo de hardware Mark II, un computador electromecánico de la Universidad de Harvard. Miremos el siguiente video y despejemos la incógnita. ¿Quién crees que es Grace Murray Hopper?
Ya sabemos cómo se dio el Día de la Informática y por qué lo celebramos. Ahora, sin computadores no existiera la informática. Y si no existiera la informática, mucho menos la celebración del Día de la Informática. Hagamos un poco de historia. El origen de las máquinas de calcular está dado por el ábaco chino. Este era una tablilla dividida en columnas en la cual la primera, contando desde la derecha, correspondía a las unidades, la siguiente a la de las decenas, y así sucesivamente. A través de sus movimientos se podía realizar operaciones de adición y sustracción. Observemos el siguiente video animado, la historia de la computadora. La computadora es uno de los inventos más maravillosos del hombre. Con ella podemos hacer cosas increíbles. Ordene, mi amo. Ya desde la antigüedad se buscaba la forma de calcular con rapidez. La palabra cálculo significa piedrecita, por el tipo de ábaco usado en Roma para sumar y restar. Luego aparecieron el sactal de cuentas y el ábaco oriental. Mas el mundo se fue complicando y las cuentas también. En 1642, Blas Pascal inventa una máquina que suma, resta y guarda los resultados. De ellas surgieron otras máquinas que también multiplicaban y dividían. 191 años después, se piensa en una calculadora casi automática. Fue en 1833 cuando Charles Babbage ideó un equipo gigantesco movido por vapor que recibía los datos con cartones perforados. Aunque este proyecto nunca se realizó, sí quedaron sus ideas. Y el tiempo pasó y el progreso hizo que el hombre, además de calcular, necesitara guardar muchísima información. Por eso el ingeniero Hermann Hollery inventa una máquina para censar la población de Estados Unidos en 1890. Funcionaba con electricidad y tarjetas perforadas. Más de medio siglo después, entra en escena la primera computadora electromecánica, creada por el profesor Howard Aiken, que pesaba 2 toneladas. Finalmente, en 1946, John von Neumann inventa la primera computadora programable, la que podía memorizar datos e instrucciones, y utiliza por primera vez, en lugar del sistema decimal, el binario. Pero fue la UNIVAC 1, construida en 1951, una de las primeras computadoras como tal. Estas eran caras, lentas, enormes y pesadas. La UNIVAC utilizaba miles de tubos al vacío. Pero en 1958 se inventa el transistor. Unos años después se crea el circuito integrado o chip. Un chip contiene cientos de miles de transistores microscópicos. Luego estos se unieron a otras piezas diminutas y surgieron los microprocesadores. Ahora un solo microprocesador tiene más memoria, capacidad y velocidad que una de las primeras y enormes computadoras. ¿Qué pasó con las tarjetas perforadas? Primero fueron sustituidas por las cintas magnéticas y luego por discos y disquetes. Con estos avances y el desarrollo de los programas y software, ahora el hombre posee un equipo capaz de calcular, procesar información. Muy interesante lo que acabamos de ver.
tampoco sabíamos de algunas cosas mencionadas en el video, principalmente lo que se dice del ábaco, que se considera la primera máquina para contar. Ahora hagamos un pequeño tour por el Museo de las Computadoras. Video 120 segundos en el Museo de las Computadoras. Me encuentro en el Museo de la Historia de la Computadora y los invito a que lo conozcamos en 120 segundos. Continuando nuestro viaje por Silicon Valley, la segunda parada obligatoria es el Museo de la Computadora ubicado en Mountain View, California. El museo tiene como objetivo preservar y celebrar la historia de las máquinas, hardware, software, consolas, calculadoras y documentos que registran la evolución de la tecnología. El tour inicia con una explicación de cómo funciona una calculadora mecánica diseñada entre 1847 a 1849, que en ese entonces era una de las máquinas más sofisticadas. El museo está diseñado para que recorras la evolución de monitores, computadoras, calculadoras y consolas de videojuegos a través del tiempo. También encuentras una interesante colección de máquinas de escribir, telégrafos, juegos de ajedrez, electrodomésticos, los primeros diseños de robots interactivos. Fue muy interesante encontrar el diseño de las cajas en donde se vendía antes el software, los primeros diseños de mouse y otros inventos como bicicletas con paneles solares. Un dato curioso fue ver en el museo la iMac G4, que actualmente aún tengo en mi escritorio junto con otras versiones de Macintosh. Al finalizar el recorrido, te quedas con la sensación que muchas de esas tecnologías no las conociste nunca y que otras las usaste hace tan poco tiempo, pero ya se encuentran en el museo. Posiblemente mi nuevo celular dentro de un año ya sea parte de la tecnología de móviles viejos. A pesar que el ábaco data de una historia lejana, ¿te gustaría saber qué es el ábaco y cómo se usa? El ábaco es un instrumento que se utiliza para hacer cálculos matemáticos, como sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, extraer la raíz cuadrada o raíz cúbica. Se ha considerado como la primera máquina capaz de realizar cálculos. Está construido en madera toda su estructura y cuenta con una serie de varillas insertadas, con las que corre una serie de bolas móviles. Consta de dos partes. En la parte de arriba, cada varilla tiene 2 cuentas y en la de abajo 5. Las cuentas de abajo valen 1 y las de arriba 5. Observemos algo asombroso, niños. Usando técnicas de estudio no tradicionales para aprender a resolver operaciones matemáticas básicas y basándose en el ábaco de una forma mental, son llamados calculadoras humanas con solo 5 años. No son genios, pero lo parecen. Niños de hasta 5 años han participado en el Campeonato Regional de Cálculo Mental. Han dejado a todo el mundo con la boca abierta. Son capaces de sumar, restar y multiplicar todo a la vez en cuestión de segundos como calculadoras humanas. Suena el silbato y comienza la prueba. En 8 minutos tienen que resolver 100 preguntas. Ni la presencia de nuestra cámara les despista. Sumas, restas, multiplicaciones a la velocidad de una calculadora. Pero, ¿cómo lo hacen? Fácil, solo pienso en los números, los hago en el abaco y hace un y en un pispas pongo el resultado. Utilizan el método UC+, unos emplean el ábaco y otros lo imaginan, por eso hacen estos gestos. Con esta mano utilizo las tijeras y voy subiendo las fichas, y con esta mano son las pinzas, voy subiendo también las otras fichas. La falta de concentración es un problema grave en las escuelas. Dicen que con este método se consigue que los niños estén centrados en lo que están haciendo. 18 menos 66, 79. Son 224. Utilizando la pinza y la tijera, los niños están trabajando con 2 partes del cerebro a la vez y poco a poco ya quitamos el abaco y así hacen cálculos mentales. Y no solo eso, también se mejora la creatividad y seguridad en uno mismo. Todo el mundo en mi clase dice que soy el mejor de matemáticas.
Aquí han demostrado que no solo son los mejores, también los más rápidos. Informática en la actualidad. Actualmente ninguna empresa puede funcionar sin informática. Es a través de ella donde todo se resuelve con mayor facilidad. El mundo está informatizado. La informática tal vez sea el área que más influenció el curso del siglo XX. Si hoy vivimos en la era de la información, esto se debe al avance tecnológico en la transmisión de datos y a las nuevas facilidades de comunicación. Ambos impensables sin la evolución de las computadoras y dispositivos. La informática no se detiene y ya estamos hablando de los computadores del futuro, unas supermáquinas, la computación cuántica o informática cuántica. Es un paradigma de computación distinto al de la informática clásica o computación clásica. Mejor veamos un corto video sobre las computadoras cuánticas. Deshazte de tus viejas computadoras, porque el futuro de la tecnología ha llegado. No se trata de inteligencia artificial o realidad virtual. Es algo llamado computación cuántica y podría revolucionar completamente todos los aspectos de la sociedad, desde la salud y las finanzas hasta incluso la seguridad nacional. ¿Pero qué es y cómo funciona? ¿Cuándo estaría disponible? ¿Qué podría pasar si termina en las manos equivocadas? Esto es, ¿qué pasaría si? Y esto es lo que sucedería si hoy tuviéramos computadoras cuánticas. Básicamente, una computadora cuántica es una versión súper eficiente de las computadoras comunes que ya conoces. Cuando se usa una computadora regular para solucionar un problema, tiene que pasar por todas las respuestas posibles una por una, mientras que una computadora cuántica puede hacer lo mismo con 1000 millones de respuestas posibles al mismo tiempo, para hallar así la correcta en solo una fracción de segundo. Esta tecnología es tan avanzada que casi nadie sabe cómo programarla y menos usarla. ¿Qué tanto poder y control podría brindar la computación cuántica al país o individuo que logre perfeccionarla? Bueno, para entender cómo las computadoras cuánticas van a cambiar nuestras vidas, primero debemos comprender cómo funcionarían. Hoy en día, las computadoras son binarias, procesan la información usando bits. Cada bit puede existir como un 1 o como un 0, sin excepciones. Un bit o dígito binario es algo relativamente simple. Es la representación de un estado u otro, como si una bombilla estuviera encendida o apagada. En las computadoras actuales, un bit está representado por el pulso actual o el voltaje eléctrico. ¿Siguen ahí? Bueno, ya casi terminamos de explicar. En el caso de las computadoras cuánticas, la información se procesa usando qubits. Son similares a los bits, pero pueden ser ceros o unos al mismo tiempo. Para entender la diferencia entre bits y qubits, imagina una esfera y dale un polo norte y un polo sur, donde el del norte representa el 1 y el sur el 0. Con un bit, los polos son los únicos espacios utilizables en toda la esfera, y solo uno de ellos puede ser usado al tiempo. Con un qubit, toda la esfera se convierte en un territorio utilizable. No pretendemos que te conviertas en un experto en física. El punto aquí a entender es que los qubits pueden proporcionar datos más complejos y permitirnos codificar más información en computadoras mucho más pequeñas. Algunas de las compañías tecnológicas más importantes como Google, la NASA e IBM ya han creado versiones de esta tecnología. Ahora están en una carrera para perfeccionarla. Una vez lo logren, las computadoras cuánticas nos ofrecerán múltiples beneficios. Por un lado, serían clave en el campo de la criptografía, mayormente por su habilidad de mejorar los protocolos de seguridad al generar verdaderos números aleatorios. Al tener este tipo de protección, los dispositivos de comunicación basados en computación cuántica podrían ser usados para transmitir información médica, gubernamental, de defensa o materiales sensibles,
sin el temor de que terminen siendo vulnerados por terceros. Poder calcular y procesar abundante información de manera más rápida nos ayudaría a encontrar nuevos medicamentos para tratar enfermedades. También aceleraría el desarrollo de drogas que pueden salvar vidas. Las computadoras cuánticas nos darían la posibilidad de enfrentar mejor el cambio climático, al permitirnos tener mejores modelos de software que describan lo que le está sucediendo a nuestra atmósfera. Esto podría ayudarnos a revertir los efectos adversos de este fenómeno. Pero no todo es tan bueno como parece. Como lo dijimos antes, no han podido perfeccionar esta tecnología. Si la primera persona que lo hace quiere usarla con otros motivos, podríamos estar en problemas. Tan pronto como apareciera la primera computadora cuántica funcional, los métodos modernos de ciberseguridad se volverían prácticamente inútiles. Los algoritmos de encriptación actuales usan extensas ecuaciones y problemas matemáticos que son virtualmente imposibles de resolver. Una computadora cuántica, con su dualidad binaria, tendría el poder de solucionar estos algoritmos con cierta facilidad. Así que supongo que debemos cruzar los dedos para que uno de los buenos chicos sea el primero en descifrar esta tecnología. Tal vez podríamos utilizar estas máquinas cuánticas de primera generación para perfeccionar modelos futuros y hacerlos aún más poderosos. Pero esa parece una historia para otro episodio de ¿Qué pasaría si...?